Hola amigos, bienvenidos un día más a la pizarra de El Desmarque, en esta semana en la que no tenemos jornada en la Liga Santander, pero sí que tenemos compromisos internacionales. Juega la selección española y juega los dos últimos partidos de clasificación de cara a una Eurocopa 2020, en la que ya nos hemos garantizado nuestra presencia. Ahora lo único que hay en juego es que España termine de certificar su primer puesto de grupo. Nos vale un punto en estas dos últimas jornadas. Será este viernes partido en el Ramón de Carranza ante la selección de Malta, y el próximo lunes se cerrará esa fase de clasificación con el encuentro ante Rumanía en el estadio Wanda Metropolitano. Para estos dos partidos, esta es la convocatoria del seleccionador español, de Robert Moreno, formada por Kepa, De Gea y Pau López como porteros, Navas y Carvajal laterales diestros, Bernat y Gallá los zurdos, y los centrales serán Albiol, Sergio Ramos, Pau Torres e Íñigo Martínez. Como centrocampistas, Sergio Busquets, Rodri Hernández, Fabián, Cazorla, Saúl, Thiago Alcántara. Y ahora pasamos a los extremos y delanteros, con la presencia de Pablo Sarabia, que sustituye al que ven ahí, a Rodrigo Moreno, que finalmente tuvo que abandonar la convocatoria por lesión, y le sustituye. Primero le iba a sustituir Adama Traoré, finalmente el elegido es Pablo Sarabia. También están Gerard Moreno, Oyarzábal, Dani Olmo, que se estrena, junto a Alcácer y a Álvaro Morata como delanteros. Regresan Alcácer y Morata respecto a anterior convocatoria. También destaca la presencia de Dani Olmo y, sobre todo, la ausencia de Dani Ceballos, que no está en esta lista de Robert Moreno. Pasamos un poquito a analizar el sistema habitual de la selección española en este tipo de partidos, en esta fase de clasificación. Portero, línea de 4 defensas con 3 centrocampistas, 2 extremos y el delantero. Un sistema que ha sufrido alguna que otra modificación, porque hemos visto, por ejemplo, en el último partido ante Suecia, como Robert Moreno, el seleccionador, optaba por un rombo en el centro del campo y 2 delanteros para acumular más gente por dentro, tener más balón, y 2 delanteros para ir a los espacios. Fue un centro del campo formado por Rodrigo Hernández como pivote, Fabián y Thiago eran los interiores. Como media punta, Dani Ceballos por detrás de Gerard Moreno y Oyarzábal, que fueron los dos delanteros. Y un partido en el que España sí que mejoró sus prestaciones respecto al encuentro ante Noruega. Viene España de empatar 2 partidos consecutivos. Eso sí, el empate en el 94 ante la selección de Suecia con gol de Rodrigo nos permitió certificar la clasificación a la Eurocopa de 2020. Pero vamos a analizar un poquito las posibilidades que hay también con esta convocatoria, y sobre todo los problemas que ha tenido la selección española en los últimos partidos. Especialmente, bueno, hemos visto sobre todo a Oyarzábal jugar como delantero y repetir ese rol que, por ejemplo, ya desempeñó en la Eurocopa Sub-21, en ese brillante triunfo de la selección española Sub-21, Oyarzábal como referencia, y eso propiciaba que Rodrigo cayese mucho, por ejemplo, a banda derecha. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el partido frente a Noruega, con Ceballos escorado a banda izquierda para al final siempre generar la superioridad por dentro y permitir a Rodrigo tirar al espacio, ¿no? Esa fue la reconversión del sistema, porque al final prácticamente Ceballos era un centrocampista más y Rodrigo otro delantero junto a Oyarzábal, y esa fue la variación respecto al encuentro ante Suecia. Eso era lo principal, ¿no? En la selección española, el objetivo, como siempre, acumular a muchos futbolistas de calidad por dentro, encontrar a jugadores entre líneas y luego tener gente rápida arriba que sea capaz de romper el espacio. También con, en el caso de Oyarzábal, esa figura de falso 9 con la idea de venir a recibir, asociarse por dentro y liberar a los extremos, ¿no? Para que puedan recibir en zonas más determinantes y de uno contra uno, ¿no? Encontramos dificultades en esos dos partidos porque tanto Noruega como Suecia defendieron bastante bien, pero sobre todo el principal problema de la selección española estuvo
en la defensa de centros laterales. Tanto Noruega como Suecia optaron por muchas llegadas por banda y poner muchos centros al área, conscientes de que era la forma en la que le podían crear más daño a la selección española. Y así fue. Sobre todo sufríamos mucho cuando, por ejemplo, en el gol de Suecia, a la espalda de Bernat, el centro para que Berg hiciese, después de un primer remate, gran parada de De Gea, segundo rechace, y al final Berg terminaría haciendo el gol para la selección de Suecia. Eso ocurrió ante Suecia. También vimos, por ejemplo, un centro lateral desde banda derecha, cómo se anticipaba a los centrales. Habitualmente Albiol y Sergio Ramos, aunque en el partido ante Suecia fueron Albiol e Íñigo Martínez, y un gran remate de cabeza ante el que respondió fantásticamente bien De Gea. Con lo cual, la selección española, teniendo en cuenta eso y también las dificultades que nos puso Noruega en ese aspecto, este sistema en el cual está muy bien para tener el control del juego, acumulan muchos jugadores buenos por dentro, tiene gente para romper el espacio por fuera, pero el problema es que si estos futbolistas no tienen una buena implicación defensiva y sobre todo no llegan a banda, no basculan para intentar, cuando el rival cambia la orientación, tener una presencia intensiva de jugadores cerca de las zonas próximas a balón, pues eso propicia que el lateral al final sufra desbordes de 2 contra 1, con el extremo rival más la incorporación del lateral. De ahí a que los rivales encuentren vías de acceso por banda, por los extremos, al área de la selección española. Tendrá que corregir eso Robert Moreno de cara a esta convocatoria, en la que sí observamos algunos cambios destacables, ¿no? Parece, bueno, se consolidan Albiol, Ramos, Íñigo Martínez y Pau Torres como los centrales por el momento, con Navas y Carvajal que competirán por un puesto en la derecha. Regresa José Luis Gallá para competir con Bernat en la izquierda. El que se cae es Sergio Reguilón, el lateral izquierdo del Sevilla. Busquets y Rodri Hernández pelearán por un lugar como pivotes. Fabián, Cazorla, Saúl y Thiago pelearían por los 2 puestos como interiores en este caso, con ventaja para Fabián y para Saúl. En principio son los jugadores con los que más está contando Robert Moreno, y la gran novedad es que recupera la figura del delantero centro, porque en esta convocatoria, en esta lista, sí que van a estar Alcácer y Álvaro Morata. Tanto Alcácer como Álvaro Morata van a estar en la lista, así que juegue quien juegue de los dos, sí vamos a recuperar a ese delantero centro de la selección española, aunque dependerá también de la posición de Oyarzábal. A priori, con esta lista es posible que Oyarzábal juegue en una situación más similar a la Real Sociedad, por ejemplo, como extremo zurdo, y que pueda aparecer pues incluso Gerard Moreno, que es la otra alternativa, como ese delantero caído a banda derecha, para al final jugar con 2 delanteros prácticamente, hacerlos coincidir en el 11, aunque Gerard Moreno, por su versatilidad, es más similar a Rodrigo y sí que puede partir desde banda derecha. Su competidor a priori podría ser Pablo Sarabia, que sustituye al lesionado Rodrigo, también a Adama Traoré, que era la gran apuesta, ¿no?, de Robert Moreno, aunque finalmente está lesionado. Y tenemos a un futbolista muy versátil y que es muy del estilo de la selección española y que entra sustituyendo a Dani Ceballos. Hablamos de Dani Olmo, un futbolista que con la selección española sub-21 la verdad es que nos dejó unas sensaciones extraordinarias, ¿no? Jugador que se ha curtido en Croacia con el Dinamo de Zagreb, y ahí le hemos visto variar bastante su fútbol, ¿no? Empezó siendo un extremo puro con mucho desborde y mucha rapidez al espacio. Poco a poco se fue reconvirtiendo a media punta. De hecho, es su posición en esta zona del campo, zona de 3/4, es la posición que mejor se le da para recibir de espaldas, para girarse, para encarar. Ha mejorado mucho su técnica en espacios reducidos. Y por ejemplo le vimos en el Europeo Sub-21 jugar tanto de media punta como especialmente en la recta final del Europeo en banda derecha. Pero un futbolista del estilo, incluso también podría jugar en la izquierda, un futbolista también de ese corte para la selección española, que
al final, cuando el conjunto de Robert Moreno tenga balón, va a venir a recibir mucho por dentro. Veremos si debuta ante Malta, por ejemplo, en Carranza. Y es una buena oportunidad, ¿no?, para Dani Olmo ante una selección que es bastante menor a la selección española, ¿no? Le veremos mucho seguramente venir a recibir por dentro, entre líneas, para acumular jugadores y liberar las bandas para la incorporación de los laterales en ataque, con al final prácticamente dos delanteros. Si Oyarzabal, por ejemplo, juega por la izquierda, se convertirá en un segundo delantero, acompañando bien a Alcácer, bien a Morata. Si es por ejemplo, juega un futbolista del estilo de Dani Olmo por la izquierda, podría, evidentemente, vendrá a recibir adentro y podría jugar por esta zona, por esta banda izquierda como extremo, por esta banda derecha como extremo diestro, un jugador de las características de Gerard Moreno, que al final se convertiría prácticamente en un segundo delantero. Esa es la variante. Al final, lo que va a utilizar Robert Moreno seguramente es un delantero escorado a una banda y en la otra un perfil de futbolista más asociativo que venga a combinar y sobre todo a recibir entre líneas y acumular superioridad con los tres centrocampistas de la selección española para liberar el ataque por fuera de los laterales. Es lo que viene utilizando el seleccionador español. A priori veremos varios cambios, ¿no?, en el partido contra Malta, y seguramente es un partido más propicio para hacer algunas probaturas en el equipo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de Dani Olmo, también veremos si Alcácer o Morata en la delantera, incluso Gerard Moreno o Sarabia, que se pueden disputar también un puesto como partiendo desde banda derecha, ¿no? Veremos qué alineación utiliza Robert Moreno, pero a priori una convocatoria en la que hay futbolistas de un perfil muy concreto en cada una de las posiciones, ¿no? Busquets y Rodrigo, Cazorla junto a Fabián, evidentemente centro del campo para tener el balón, también Saúl y Thiago, y luego en el ataque pues sí que hay varias alternativas, ¿no? Con una centro del campo sobre todo en el que lo más destacado que vimos ante Noruega y ante Suecia fueron las llegadas tanto de Fabián como de Saúl desde segunda línea, ¿no? Al final la selección española, cuando atacaba por banda y también llegábamos por fuera, que es uno de los fuertes de España, con centros laterales, las llegadas, en este caso de Bernat en la anterior convocatoria, con centros al área, y veíamos continuamente llegadas de Fabián o de Saúl desde segunda línea. De hecho, Saúl de esa manera, con disparo desde fuera del área, marcó el gol que nos ponía por delante en el partido ante Noruega, ¿no? Un partido que también pudo quedar sentenciado con un gran disparo de Fabián en una combinación por dentro que disparaba y se marchaba el larguero. También tiene que aprovechar esa baza la selección española ante dos rivales que a priori, por el hecho de jugar en territorio español, se van a encerrar, van a intentar dejar pocos metros a la selección española en campo propio de esas selecciones, y ahí España va a tener que hilar muy fino en la circulación, meterle mucha velocidad en el juego y sobre todo abrir mucho el campo y optar por la solución de los disparos de lejana distancia. Por eso la presencia de jugadores como Fabián y como Saúl puede ser determinante en este tipo de partidos, y también tener a figuras como, por ejemplo, aprovechar el buen momento de Álvaro Morata de cara al gol y, sobre todo, su mejor disposición para, si al final son selecciones que se encierran y España tiene que recurrir a centros laterales, evidentemente tener un delantero como Álvaro Morata sí que te garantiza más opciones en el remate. Veremos qué sucede. España, que es muy favorita en estos dos partidos. También otro debate interesante en la portería, porque vimos a un buen De Gea en el partido ante Suecia. Kepa cometió un penalti en el encuentro ante Noruega, y luego ante Suecia jugó De Gea, que tuvo una buena actuación hasta que cayó lesionado, ¿no? Parece que Kepa parte con opciones de ser el portero titular de la selección, pero en estos partidos en los que España ya está clasificada, solo le falta un punto para terminar como primera de grupo, pues podría haber varios cambios, también pendientes si apuesta por darle algunos minutos a Pau López. En definitiva, dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020, y España que quiere despedir la fase de clasificación por todo lo alto, con un doble triunfo ante Malta, viernes 9 menos cuarto en el Ramón de Carranza, y ante Rumanía el lunes a la misma hora en el estadio Wanda Metropolitano.